Todos en la vida necesitamos consejos. Aún el presidente de una nación tiene un equipo de asesores que le aconsejan sobre los diferentes rubros, entre otros, de la administración. Gobernación, seguridad de la nación. Los emprendedores aspiran a tener su propia empresa. Normalmente requieren de socios, los cuales deben de tener los recursos económicos o el conocimiento requerido para que se pueda constituir la empresa, además de múltiples y trámites administrativos, esperando que ésta sea exitosa, siendo el objetivo generar riqueza económica. De mis tiempos mozos a la fecha, la sociedad ha tenido muchos cambios. Antes, lo que se consideraba bueno, ahora es malo y viceversa. Un ejemplo es el cambio de la unión legal de dos personas del mismo sexo. En aquellos tiempos, el rol del hombre era ser el proveedor y se le consideraba el jefe de la casa. La mujer era la que permanecía en la casa, estaba al cargo de los hijos, la administración y las labores de ella. Los jóvenes en la actualidad no tienen la mentalidad de formar una familia, así que optan por no buscar pareja o tener unión informal sin compromiso, así como se efectuó, se desintegra. En los tiempos actuales, los cónyuges, en la mayoría de los casos, ambos trabajan y en consecuencia la dedicación a sus hijos ha menguado. ¿Por qué no ahí donde está, inclina sus rostros y vamos a orar por la palabra del día de hoy? Señor, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar de tu palabra. Te pido que remueva las distracciones y nos enfoquemos simplemente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir un aplauso más por nuestro hermano Luis. Gracias por el consejo. El día de hoy vamos a aprender cómo distinguir entre buenos consejos y malos consejos. Todos en la vida necesitamos consejos, todos necesitamos de consejos. Estaba leyendo un libro y en ese libro un hijo le pregunta a su papá: papá, ¿por qué no me das un consejo rápido? Y su papá le dijo: mi consejo para ti rápido es que no pidas consejos rápidos. Después le dijo el hijo: ¿sabes qué? Ok, dame un consejo de vida, algo que yo deba llevar conmigo el resto de mis días. Dame un consejo de vida. El papá le dijo: nunca, 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 nunca discutas con necios. Y su hijo le dijo: eso no es cierto. Y le dijo: tienes razón. Todos yo creo que buscamos consejos en la vida, pero distinguir entre los buenos consejos y malos consejos es un arte que todos necesitamos aprender, y por eso el día de hoy vamos a hablar de ello. Si tiene un cuaderno, saque su cuaderno. Si tiene un lápiz físico, si tiene un lapicero electrónico, lo que usted use, pero apuntemos el día de hoy para que aprendamos juntos cómo discernir entre buenos o malos consejos. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 11, versículo 14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando cambiamos en esta nación de presidente, ¿cómo cambian las cosas? Algunas cosas mejoran, a otras cosas empeoran, pero cuando no hay un gobernante, dice otra versión, sabio, las cosas se van destruyendo, se van hundiendo. La seguridad está en tener como muchos consejeros. Necesitamos a un montón de personas. Por eso le doy gracias a Dios por nuestro hermano Luis, que nos dio unos consejos. Dice otro versículo en el capítulo 12: los necios creen que su propio camino es el cual es el correcto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es muy difícil hablar con los necios. Si usted no dice amén, puede hacer que usted sea el necio. Pero es muy difícil hablar con los necios porque ellos siempre creen tener la razón. Aun cuando uno le muestra la evidencia de que están en lo incorrecto, ellos todavía piensan que están en lo incorrecto.
Y yo sé que tal vez hace 80 años atrás era muy difícil de comprobarle a estas personas que están en lo incorrecto, pero ahora en día con la tecnología y con los videos que graban la ciudad, se le puede comprobar a un necio que está en lo incorrecto, y sin embargo el necio todavía dice: no, lo que yo estoy diciendo es lo correcto. Le pongo un ejemplo. Ahí puedes estar manejando por las calles y hoy día te toman foto cuando cruzas una luz roja, cuando no deberías, y te mandan un ticket a tu casa. Y si tú dices: ¿sabes qué? Esa persona no soy yo, después te mandan un video mostrando tu cara con esa sonrisa o con esa vida amargada que estabas llevando en ese entonces. Y el necio es el único que dice: ese no soy yo, esa es inteligencia artificial. Pero el necio siempre piensa que su camino es el correcto. Así que el día de hoy vamos a tener 7 consejos que yo creo que son buenos consejos para un buen matrimonio. Así que si usted está en un matrimonio, preste atención. Si usted no es parte de un matrimonio, eres soltero, soltera, presta atención, porque yo creo que necesitamos aprender a arrimarnos a buenos árboles, ¿cierto? ¿Cuántos creen que necesitamos arrimarnos a buenos árboles para conseguir consejo o para que nos den sombra? Entre mejor es el árbol, mejor es la sombra. Así que vamos a aprender 7 consejos rápidos de una persona que tiene mucha experiencia en el matrimonio. Así que a escribir. Número 1. La Biblia es el manual de vida por excelencia. En Proverbios nos da los ejemplos, consejos para una vida recta y fructífera. Número 2. La empresa más importante en la vida es la instituida por Dios, y esta es la familia, siendo el objetivo engendrar, cuidar, instruir personas que se sientan amadas y orientadas a amar a sus prójimos y a otras personas, y en especial a Dios. Número 3. No te unas a yugo desigual. Número 4. Ve la forma en cómo trata a sus padres y a sus familiares tu prospecto de cónyuge, ya que si el trato es con falta de respeto o consideración, así te va a tratar a ti. Número 5. El dinero generado por uno o por ambos cónyuges pertenece a la familia, ya no pertenece a ninguno de los dos. Absténgase de decir mi dinero, ahora debe decir nuestro dinero. Número 7. Hagan un presupuesto. Qué buenos consejos. Me gustó el número 4. ¿Cómo va a tratar a sus padres? Así es como te va a tratar a ti. ¿Dónde estaba el hermano Luis antes en mi vida? Gracias a Dios por al azar escogí bien, pero imagínense que no. ¿Cuántos escogieron bien? Les voy a ayudar para que tengan un buen domingo. Este es un consejo, sé que no me lo está pidiendo, pero cuando diga cuántos escogieron bien, usted con mucha emoción levanta su mano. Terminó el video, ¿no? Le dimos rewind al video. ¿Cuántos escogieron bien en la vida? Ay, algunos no van a dormir en la cama. Vamos de nuevo. Le acabo de dar el consejo, nomás sígalo. ¿Cuántos escogieron bien en la vida? Ahí va mejorando el asunto. Tal vez faltan unos frijoles, pero ahí vamos. Pero yo creo que todos en la vida en algún momento buscamos consejos, ¿no? Puede ser que pues no tienes claridad, puede ser que pues no sabes qué hacer, porque todos nosotros no tenemos todas las respuestas. Cuando a mí se me arruina algo en la casa, yo voy con alguien que sabe de construcción, alguien que sabe de pintar, alguien que sabe de electricidad, porque yo no tengo las respuestas, yo no tengo ese conocimiento, pero sí voy con alguien que sepa de eso.
cuando busco un consejo, voy buscando una persona que tenga experiencia. Así que les voy a dar unos puntos que creo que son importantes para por qué buscamos primero consejos. Esto es importante. Primero, antes de arrimarte al árbol, tienes que hacerte la pregunta: ¿por qué estoy buscando un consejo? A veces buscamos un consejo porque necesitamos ser orientados. Necesitamos una orientación hacia dónde vamos. Necesito claridad. ¿Qué es lo que quiero lograr y cómo se puede lograr? Yo creo que si quieres tener un buen matrimonio, deberías ir con las personas que tienen 50 años de matrimonio. Sin embargo, vivimos en una sociedad que me causa mucha gracia, que a veces el autor que escribe cómo mantener a un matrimonio o a un esposo o una esposa feliz es una persona que se ha divorciado 5 o 6 veces y es la persona que escribió el artículo, y ahí van un montón de personas comprando ese libro. ¿Por qué? Porque pues es lo que tal vez más se vende, más marketing le han puesto, pero necesitamos buscar primero a quién me voy a arrimar y por qué me voy a arrimar. ¿Será que estoy buscando ser orientado? ¿Será que estoy buscando sabiduría? ¿Será que si yo quiero vivir una vida buena, pues necesito buscar la experiencia de los demás? Si ya has visto que los demás han caído por un hoyo, pues es mejor aprender de ellos que cayeron por allí y se levantaron, en vez de que tú vayas a caerte por ese mismo hoyo y darte en la frente y decir: ya entendí. Yo me recuerdo que mi mamá me decía: no toques la estufa. Ese es un buen consejo para todos los jóvenes. Eso es un buen consejo. Toqué la estufa y me quemé. Pero podía aprender o por experiencia de ella o me podía quemar, pero que iba a aprender, iba a aprender. Y nosotros podemos evitarnos un montón de problemas si primero identificamos por qué estoy buscando un consejo. Estoy buscando que alguien me dé orientación, que alguien me dé sabiduría. ¿O será, este es el peor de los casos, que estás buscando confirmación? Y creo que es el peor de los casos porque a veces uno llega con una persona a buscar un consejo, pero esta persona solo está buscando el consejo para ver si confirma sus propias opiniones. Es decir, que si solo estás buscando confirmación de tus ideas, si te arrimas al palo equivocado, esa persona puede echar a perder tu destino. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos que a mí me corren de mi trabajo y lo que estoy pensando que la única forma de avanzar hoy en día en mis finanzas es de robar un banco. Entonces me arrimo a un árbol y le pregunto a esta persona: ¿sabes qué? Es que me ha ido mal, me descansaron y hoy día me he dado cuenta que es bien fácil robar el banco y aprendí unas mañas, unas estrategias para robar. ¿Qué opinas? Y si el otro también es del pensar, el que no avanza, el que no tranza no avanza, y él te va a confirmar, te va a decir: esa es una buena idea, hagámoslo junto. Ese es un mal consejo. ¿Por qué? Porque primero, como una persona que está buscando un consejo, te arrimaste a la persona equivocada, y segundo, no estabas buscando guianza, estabas buscando confirmación de tus propias creencias, propias ideas. Así que cuando uno se arrima a una persona buscando un consejo, no se arrima con prejuicios o preideas diciendo: yo ya sé qué hacer, solo estoy pensando a ver quién me pueda confirmar lo que yo quiero hacer. Porque hay personas que han venido conmigo, gracias a Dios no están aquí, así que no estén buscando a esa persona. Pero hay personas que han venido conmigo que no van a la iglesia, que me han dicho: ¿qué hago en este caso? Y a mí no me gusta opinar porque ¿qué tal si mi opinión fue la equivocada? Me gusta ir a la Biblia, mire lo que la Biblia dice, porque así ya se desliga uno del problema. Porque si vienen a reclamarle: hice lo que dijiste, yo: habla con Dios, así dice la Biblia. Ese es un buen consejo, aconsejen de acuerdo a la Biblia. Pero me recuerdo, esta persona me dijo: ¿qué puedo hacer en mi caso? Y le leí lo que dice la Biblia. Y esta persona, ¿sabe lo que hizo? Hizo lo opuesto a lo que le había dicho. Se metió en problemas más grandes. Después regresa con nosotros y empezó a hablar conmigo y con mi esposa.
y nos dice, ¿qué me aconsejan? Y vamos de nuevo a la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y debería hacer esto de acuerdo a la Biblia. ¿Sabe lo que hace esta persona? Hace lo opuesto a lo que le habíamos dicho. Y viene por tercera vez, y nunca se me olvida que llegó esta persona a gritarnos. Nos dijo, ustedes no dan buenos consejos. Y yo, con mucha hambre y con mucho sueño, se me va la diplomacia. Pero en este momento, gracias a Dios, ya había descansado bien y había comido. Así que estaba lleno de sabiduría y prudencia en este momento. Pero como no esperaba que nos gritaran, entonces no supe ni qué decir. Pero gracias a Dios por mi esposa, que dijo a esta persona, le hemos dado varios consejos, usted no los ha seguido y por eso se encuentra en una situación peor. Y como que en este momento yo sé que yo no estaba recibiendo el consejo, pero la persona que estaba recibiendo el consejo y yo, se nos prendió el foco. Sí, cierto, ¿verdad? Hasta a mí me cayó el 20. Sí, cierto, le hemos dado 3 buenos consejos, ha hecho lo opuesto. Entonces, el consejo sí es importante, pero obedecer el consejo, especialmente el buen consejo, es bueno. Y otra razón que buscamos consejo es prevención. Quiero prevenir ir a la bancarrota, así que me reúno con personas que sepan sobre el tema. Así que es importante a qué árbol te arrimas, porque el árbol equivocado te puede arruinar o bendecir. Así que yo quiero decirles esta frase que estuve leyendo en un libro: el enemigo también da consejos. El enemigo también da consejos. Cuando estás en una guerra, estaba leyendo este libro, hablan de cómo incluso otras naciones, cuando no están en guerra con ellos, dan consejos simplemente para llevar a esa nación al fracaso. Así que el enemigo también da consejos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a quién nos estamos arrimando. A mí me gusta ser informados. ¿A cuánto les gusta el chisme cristiano? Información. A mí me gusta estar informados, así que a continuación les voy a dar un chisme de la vida real. Algo que sucedió de una persona que andaba buscando consejos, y esa persona se encuentra en Primera de Reyes. Y dice la historia lo siguiente: entonces las tribus del norte de Israel mandaron a llamar a Jeroboam. Qué nombre más interesante. Pero ¿quién soy yo para criticar con mi nombre Tirso, no? Y cuando este llegó, fueron a hablar con otro, Roboam. Era el Robocop. Y le dijeron: tu padre, el que era el gobernante anterior que él, tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú nos tratas mejor, dice, te vamos a servir. Tu papá fue muy duro con nosotros, aunque, escuche esto, aunque lo trataban muy mal a este pueblo, todavía le servían, aunque les fue mal. Entonces aquí viene este pueblo y habla con el rey y le dice: tu papá fue muy duro con nosotros, si tú nos tratas mejor, te vamos a servir. Y después dice: Roboam les contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo entre 3 días. Así que la gente se fue. Y esto es lo mejor que él podía hacer. No tomó una decisión al instante, porque las decisiones apresuradas siempre son las donde hay más riesgo para cometer un error. Así que tomó un tiempo para pensar. Muy buena idea. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía hacer. Va con gente, le va a preguntar a estos consejeros. También habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué puedo contestarle a esta gente? Y ellos le dijeron: si te pones al servicio del pueblo y los tratas bien, el pueblo te va a servir. ¿Para cuándo? Para siempre. Por siempre te van a servir. Ellos, que habían
tenido la experiencia de aconsejar a su papá, ahora tienen el privilegio de aconsejar al hijo que es Roboam y darle un buen consejo. Ellos tienen experiencia, ellos han estado en esta situación antes y le dan este consejo: trátalos bien y este pueblo te va a servir. Pero Roboam no les hizo caso. Mire qué necio. En vez de eso, les pidió consejo a los muchachos. Otra versión dice a los jóvenes de su propia edad que habían crecido con él y estaban a su servicio. Y les dijo: esta gente quiere que yo los trate mejor que mi padre. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles que si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás aún más. Si tu padre los trató mal, tú los tratarás peor. Mire qué consejo. Si tu padre los azotaba con correas, tú lo harás con látigos de puntas de... Mire la maldad. O sea, es diferente ser malo a estar en la maldad. Estos están en la maldad, no solo son gente mala, son gente malvada. Después de 3 días, vamos a ver, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo al rey Roboam, como les había pedido. El rey les habló con mucha sabiduría. Mire qué tontera lo que viene a hacer este rey. No hizo caso a los consejeros, sino a los jóvenes, a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellos. Y así fue hasta el día que se escribió esto. Se dividió una nación porque un rey siguió el consejo equivocado. Y todos podemos criticar a este rey y decir: qué rey más malo, más tonto, si ya la tenía hecha para unir a esta familia, para reinar sobre solo una nación, para tener unidad, era tan fácil, tan sencillo. ¿Por qué hizo esta tontería? Pero si somos sinceros, nosotros hemos escuchado el buen consejo, hemos escuchado los malos consejos y hemos optado, como este rey, seguir los malos consejos. He escuchado de personas que dicen: yo ya no sé qué hacer con mi vida, ¿qué debo de hacer? Le preguntan a una persona: haz esto, y son buenos consejos. Después van con otra persona y les: te invito al club, y allá van. O sea, la media hora de terapia no les sirvió. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no estamos buscando un buen consejo, estamos buscando justificar nuestras acciones. Y hay personas que entre más leña uno le echa, terminan diciendo: es que todos lo hacen. Sí ha visto que todos sabemos, mentir es malo, todos lo sabemos. Pero si vemos que otros están mintiendo, ¿qué hacen esas personas? Hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen: es que todo lo están haciendo. Pero vivir de acuerdo a los principios de Dios, necesitamos hacer y ser obedientes al buen consejo. El día de ayer estuve reunido con unos pastores y ellos comentaban una situación complicada. Y en esa situación ellos preguntaron: ¿qué se debe de hacer en ese caso? Y yo les dije: ¿sabes qué? Es una situación muy interesante, pero yo opino, y digo que es mi opinión, pero yo opino que en realidad lo complicado no es saber qué hacer, sino es hacerlo. Porque en esa mesa de pastores yo creo que no había duda que lo que se tenía que hacer era claro, pero lo difícil es que
Ellos conocían a las personas y les amaban y eran amigos, y esto implicaba que alguien iba a ir a la cárcel. Pero la verdad es que era muy fácil saber qué se tenía que hacer. Lo difícil es hacerlo. Y yo creo que eso tipifica nuestra vida, que todos sabemos lo que debemos hacer, pero hacerlo, eso es un poco difícil, ¿no? ¿Cuántos pueden ser sinceros? Sí, a veces sabemos lo que tenemos que hacer, nomás no lo hacemos, ¿no? Todos saben cómo perder de peso. No es la ciencia, no es algo de solo la NASA sabe cómo perder de peso. Todos sabemos, pero no todos seguimos la rutina que nos lleva a eso, ¿no? Todos sabemos qué necesitamos hacer para ser abogados, pero no todos estamos dispuestos a sacrificar, a estudiar, a desvelarnos, a no estar viendo la novela, a ya no ver a Messi, a ya no ver el partido, sino que ahora me voy a enfocar en esto. Todos sabemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque al final del día todos nosotros decimos cosas que en realidad no creemos. Se lo pongo de ejemplo. He escuchado de doctores que dicen no fumen, es malísimo para su salud, y cuando tienen sus 15 minutos de break están allá afuera. Significa que tienen la verdad, pero no siguen la verdad. Así que a veces el problema no es de tener el discernimiento entre lo bueno y lo malo. A veces el problema es algo tan sencillo que se llama obediencia, que no somos obedientes a lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Por qué no somos obedientes? Porque no tenemos nuestro corazón rendido totalmente a Él. Venimos los domingos, por eso dicen los filósofos o algunos teólogos que los cristianos no dicen mentiras, las cantan. Están el domingo, yo me rindo a Él, y el lunes no era cierto, y no se rindieron a Él. Están diciendo ya no vuelvo atrás, ya no vuelvo atrás, y el lunes ni ha llegado el lunes y ya volvieron atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de obediencia. Así que voy a dar un par de cosas que podemos hacernos o preguntarnos para primero discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo primero es, ¿está basado en la palabra de Dios? Cuando alguien te da un consejo, esta es una buena pregunta. ¿Está basado en la palabra de Dios? Si no conoces las escrituras, es mucho más fácil engañarte. Si no conoces de cualquier tema, es mucho más fácil engañarte. Yo les he platicado de la persona que me vendió lodo, y me lo vendió tan bueno que lo pagué $100 por ese lodo. Venía de no sé qué de lado, pero como vio que yo tenía acné, me dijo, cura tu acné. Y yo le creí. Después me fui a la casa pensando, me engañan, me vendieron lodo por $100. Yo puedo hacer lodo en Federal Way. Pero ¿por qué sucede? Porque pues en ese momento yo desconocía cómo se curaba mi situación, y cualquier cosa que daba la solución, yo estaba, fírmeme allí. Y aquí toma mi dinero. Pero cuando uno puede discernir es cuando conoces del tema. Así que en la vida necesitamos el manual de vida que se llama la palabra de Dios, y si conoces la Biblia, si conoces la palabra de Dios, entonces nadie te puede engañar. Por eso la Biblia dice, conozcan la verdad, y la verdad les va a hacer libres de cualquier engaño, libres de cualquier opresor. Uno sabe lo que es cuando uno conoce de la Biblia. Si se burlan de mí, está bien, yo tengo mi identidad en Cristo. Yo sé a quién le pertenezco, yo sé que soy el hijo de Dios, yo soy parte de la familia. Y si se burlan, está bien, conozco mi identidad. Nadie me puede engañar. Tal vez ellos son los ciegos. El segundo consejo es, ¿será que este consejo glorifica a Cristo o al yo? ¿Qué es lo que está glorificando el consejo que me están dando? Porque hay gente que da consejos de acuerdo a lo que les beneficia a ellos. Si yo te aconsejo que para salir de las deudas te metas acá a mi compañía de Herbalife, tú vente,
¿Por qué dan ese consejo? Porque les beneficia a ellos, ¿no? ¿Cuántos hemos caído por eso? Porque nos venden algo que estamos buscando, pero no nos damos cuenta. Lo hacen porque también es un beneficio para ellos. Yo me recuerdo que entré a la tienda donde venden joyas y yo estaba buscando el anillo de compromiso para mi novia en ese entonces, para Aileen. Y cuando entré, desde que entré me dijeron, señor, yo era muy joven, para que me llamen señor, dije, algo quieren. Voy entrando y me dicen, ¿quieres agua o quieres vino? Y gratis. Y cuando escuché que me estaban dando agua y vino gratis, dije, algo quieren. Porque no te lo regalan, aquí va a estar carísimo, dije. Solo cuando te regalan agua en vino en una tienda, dije, aquí ya no tengo lo suficiente para pagar lo que están vendiendo. Pero ahí, desde ese momento, supe, a esta persona le van a dar una buena comisión si yo compro algo. Y vea, el tratamiento es muy diferente cuando esa persona va a recibir algo a cambio de que tú compres. Y si no me crees, cuando vas a un restaurante de fast food, te tratan muy mal, ¿no? Porque no les importa, compres o no, ellos ganan su dinero. Pero cuando la gente está empleada por commission, que es decir, que va a recibir algo cuando tú compras, el tratamiento es muy, muy diferente. Así que la segunda observación para poder distinguir entre lo bueno y lo malo es, ¿glorifica a Cristo o glorifica al yo? Ya sea el yo de usted o el yo mío. Necesitamos hacer esa pregunta. La otra es, ¿refleja el carácter de Cristo? Promueve la unidad, promueve el amor, promueve la humildad, la verdad y la misericordia. Está este consejo lleno de gracia y de justicia, porque si no tienen nada de eso, eso significa que el consejo que te acaban de dar no es un buen consejo. Les voy a dar un par de ejemplos. Un consejo que no es cristocéntrico va más o menos así: haz lo que te haga feliz, aunque tengas que dejar a tu familia o mentir un poco. Y usted puede decir, no, eso suena feo, pero así hay gente que vive su vida. Haz lo que te haga feliz. Esta vida solo se vive una vez, disfrútalo. Si tienes que dejar a ese amargado de tu esposo, pues déjalo a cabo. Hay más opciones, hay más pez en el agua. Y una persona en una situación donde hay problemas, conflictos, eso suena buenísimo, ¿cierto? Incluso hay personas que hasta apodo le tienen al cónyuge. Es que ya es tiempo que me deje ir este faraón. ¿Pero por qué? Porque este es un consejo que le está dando más leña a un fuego que ya existe. ¿Y cómo sabemos que no es un consejo cristocéntrico? Primero, no estamos aquí para hacer lo que nos haga feliz. Estamos aquí para vivir de acuerdo a cómo Él ha diseñado nuestra vida. No estamos aquí para dividir las familias, estamos aquí para unir las familias. Así que un consejo cristocéntrico es: busca primero el reino de Dios, confía en Él para que Dios te guíe en el proceso. Y a veces caminar en el camino correcto no es fácil, pero siempre honra a Dios. Ese es un consejo cristocéntrico. Un consejo no cristocéntrico es: haz lo que te dé paz y te convenga. Tú eres el dueño de tu propio destino. ¿Te has escuchado esta frase? Suena bonita, ¿no? Tú eres el dueño de tu propio destino. Y ahí van a las conferencias y todos repitan conmigo: tú eres el dueño de tu propio destino. Y ahí están: yo soy el dueño de mi propio destino. Suena bonito, pero ¿qué no estamos aquí para cumplir su voluntad? Me motiva, ¿no? Me motiva: tú eres el dueño, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero así piensa el asesino, así piensa el ladrón. Si vas a la cárcel, las historias son muy similares a esta: es que yo no soy una mala persona. ¿Y qué hace en la cárcel una persona que no es mala? Es porque, como dice la Biblia, todos en nuestro camino pensamos estar en lo correcto.
pensamos que estamos en lo incorrecto y por eso algunas de estas frases se nos hacen buenas frases, ¿no? Somos los dueños de nuestros propios destinos, somos los dueños de nuestro propio camino. No, Él es el creador y nosotros hacemos su voluntad. Así que un consejo cristocéntrico es: busca la voluntad de Dios en oración y lee su palabra, conócelo a Él, y a veces, aunque no sea cómodo, créeme que va a haber fruto eterno. La semana pasada hablábamos de Jacob y su hermano que se habían estado peleando, y después, 20 años después, viene Jacob a pedirle perdón a su hermano. Pero gracias a Dios que hubo ese perdón, porque la siguiente generación, Jacob tenía un hijo que se llama José, y José tuvo problemas con su hermano. Se repite la misma historia. Pero gracias a Dios que Jacob buscó perdonar, porque después la misma historia vemos con los hijos de Jacob. José perdonó a sus hermanos por lo que le hicieron. Eso significa que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias eternas. En la ciencia dice que cuando tocas una cuerda no para de vibrar, sino que paramos de escucharla, pero la vibración de lo que se tocó continúa. Y a mí me pone a pensar en lo que yo hago. Tiene consecuencias eternas. Lo que yo hago con mi vida, mis decisiones, es importante, porque eso va a afectar a la siguiente generación. Así que necesito saber cómo distinguir entre los malos consejos y los buenos consejos. Para eso necesito leer la Biblia, necesito conocerlo a Él, porque si estoy aquí para cumplir su voluntad, necesito conocerla para poder cumplirla. Y si sé de su voluntad, pues va a ser muy difícil que los demás me engañen. Pero si te engañan es porque no conoces el camino, no conoces la voluntad. Mire lo que dice Salmos 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de ¿quiénes? De los malos. Solo con eso ya es un buen consejo. Qué alegría, qué bendición es la vida de aquellos que no siguen los consejos malos. Yo me recuerdo una persona que estaba renegando de su trabajo y un amigo le dice: ya, deja el trabajo, no te presentes, no vayas, para demostrarles a ellos. Y la idea era de que no vayas a trabajar para que le dejes todo tirado y se den cuenta ellos de su error. En menos de un par de horas ya tenían su reemplazo y él estaba sin trabajo. ¿Por qué sucede eso? Porque pues él decidió seguir un consejo malo. Y en la vida todos tenemos opciones, y la Biblia nos dice: mira, qué alegría la vida de aquellos que no siguen el consejo malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley, en la palabra de Dios, de día y de noche. Estas personas que están leyendo las Escrituras, que están meditando en la palabra de Dios, dice este ejemplo: son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da fruto en su tiempo. Sus hojas no marchitan y prospera en todo lo que hace. No sucede así de la misma manera con los malos. Son como una paja inútil que se esparce el viento. En Juan 1 dice la Biblia: al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después en el versículo 14 dice: y vimos ese verbo, lo vimos en carne y hueso, lo pudimos ver juntos, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Estos discípulos están contando de Jesucristo,
Pero también después continúa este mismo versículo a decir que Jesús tiene el levantadero, que es una herramienta que usaban los judíos para ponerlo en la cosecha y tirarlo hacia arriba, y todo lo que no era bueno, o sea, la paja inútil, se lo llevaba el viento, y todo lo que tenía peso caía hacia el suelo. Así que el que escribió este salmo está diciendo: qué buena vida llevan aquellos que no siguen malos consejos. Ellos son como los árboles que están plantados al lado de un río, y que ellos van a dar fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Pero lo que sucede con sus vidas es que todo lo que ellos hacen prospera. Y después llega a este versículo que dice: no sucede lo mismo con los malos. Son una paja inútil que esparce, que se lo lleva el viento. Vamos a leer Juan 1 hasta el versículo 14, y quiero que vean lo que es Jesús, lo que es Jesús para todos nosotros. Este versículo está hablando de que aquellos que no siguen malos consejos son aquellas personas que son árboles plantados alrededor de un río. Pero aquellas personas que sí siguen estos malos consejos, como ese rey que trajo división, son las personas que lastimosamente son paja inútil que se los lleva el viento. El versículo 14 dice: y el verbo, ¿cuántos saben este verso? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y que dice les ha dado a conocer este testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confieso y no niego, sino confeso, yo no soy el Cristo. Entonces él dice, y le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú el Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no soy. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que enviaron. Y que ¿quién dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué dice? Camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no le conoces. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desamarrar su calzado. Estas cosas sucedieron. Y después el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y
permaneció sobre él. Y yo decía: pero el que me envió a bautizarlo con agua, aunque me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautices con el, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí, ¿quién? Dígalo fuerte: el Cordero de Dios. Le oyeron hablar a los discípulos y siguieron ¿a quién? A Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué le dijo? ¿A quién buscas? Y ellos le dijeron: Rabí, traducido, que significa maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Y vieron dónde moraba, dónde se estaba quedando, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora, ella era bien tarde. Y si nos brincamos al 42, y les trajo Jesús, mirando a Jesús, dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Y aquí estamos viendo el inicio de todos los discípulos en el versículo 45. Felipe, ahora ya se están armando todos los discípulos, y en el versículo 48, miren lo que sucede. Ya se está armando la familia. Estábamos viendo a Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él se está dando cuenta y continúa en el versículo 50: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera y creíste? Cosas mayores que estas, ¿qué dice? Y le dijo: de cierto os digo, que adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Jesús que suban y desciendan sobre el Hijo del Hombre. Aquí vemos a alguien que fue enviado antes de Jesús para dar testimonio. Él daba consejos a toda una vecindad, a todo un pueblo. Y él estaba dando un consejo diciendo: yo no soy el que viene a quitarles el pecado, yo no soy aquel que viene a bautizarlos con el Espíritu Santo. Yo solo soy el que fue enviado a dar luz, a dar testimonio de aquel que sí lo es. Después vemos que él dice que se llama Jesús, y Jesús empieza a reunir a los discípulos, y cuando empieza a reunir los discípulos, él está demostrando con acciones que él es la persona que va a estar bautizando con el Espíritu Santo. Es decir, que cuando uno quiere confirmar un consejo, se confirma con acciones también y evidencias. Significa que si Juan es una persona que estamos escuchando como personas que vamos a seguir a un líder, él tiene que demostrarnos con acciones y con hechos de que lo que está diciendo es la verdad. Y él empezó a testificar sobre algo que hasta el día de hoy se viene hablando. Se llama Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no solo de una tribu, sino de todo el mundo. ¿Quieres saber si el consejo que te están dando es bueno o no? Pues también hay que pasarlo por la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. Vamos a ver si es verdad lo que están diciendo o lo que me están vendiendo. Por eso en Salmos 1, cuando estamos leyendo de una persona que toma algo que se llama levantador, lo lleva hacia el cielo, y todo lo que es inútil, todo consejo que no es bueno, todo consejo que siguen aquellos malas personas o esos malos consejos, se lo lleva ¿qué? El viento, se lo lleva el viento y no permanece. ¿Cuándo se ha visto que la gente avance y prospere? Cuando estén transando a las personas. ¿Cuándo se ha visto que una persona, un narcotraficante, pueda vivir prósperamente sin preocupaciones? Hace un año atrás, arrestaron a una persona que se considera uno de los más grandes narcotraficantes de nuestra historia,
y él, aunque está en los 80 años de edad, todavía lo capturaron. ¿Qué significa? Que esa vida no es una buena vida para vivir. Solo la vida como lo que vimos en Juan 1:1, que dice que en el principio ya estaba el verbo, que estaba con Dios y que era Dios. Después viene Juan y él da testimonio de este verbo, y después vemos que este verbo, dice la Biblia, se hizo carne, habitó con nosotros, y no solo estuvo con nosotros, hizo milagros. Así que con la prueba del tiempo nos podemos dar cuenta, sí, cierto, esta es una persona que yo pueda seguir, porque es constante, porque es una persona que está dando un consejo que podemos ver con la prueba del tiempo que lo que está diciendo es verdad. Lo que él está diciendo es verdad. Así que Salmos 1, cuando dice los malos no son así, son como una paja inútil que se los lleva el viento, está diciéndole a cada creyente, ¿sabes qué? Son los malos consejos. Esos consejos son los que se los lleva el viento. ¿Y por qué se los lleva el viento? Porque no tienen fundación. Los consejos que nos dio el hermano Luis, esos son buenos consejos. Funcionaron hace 50 años atrás y están funcionando el día de hoy. Esos son buenos consejos. El congregarte, ir a la iglesia, ese es un buen consejo. Funcionaron hace 100 años y siguen funcionando hasta el día de hoy. Si crees que vivir una vida desenfrenada es un buen consejo, estudia la historia y date cuenta el final, el destino de cada una de esas personas. ¿Cuándo se ha visto que un ladrón viva bien? ¿Cuándo se ha visto que un alcohólico viva bien? ¿Cuándo se ha visto que una persona violenta o con problemas matrimoniales viva bien? No hemos visto ni siquiera un caso de esos. Así que es bueno distinguir cuál es un buen consejo y cuál es un mal consejo con los pasos que habíamos mencionado, pero también lo puedes hacer con la prueba del tiempo. Vamos a ver, vamos a repasar la historia. Vamos a ver con los que sí tienen un buen matrimonio y con los que tienen un mal matrimonio, qué es lo que pasó, qué ideas, qué consejos siguieron. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Hola, queremos invitarte a que compartas nuestra página de Facebook. Ayúdanos a que la bendición de la palabra de Dios llegue a muchas personas por medio de esta plataforma. Es muy fácil, solo búscanos en Facebook. Dale clic a esos 3 puntos y aquí puedes invitar a todos tus amigos. De esta forma, ayudas a expandir el Evangelio de Dios y compartir las buenas nuevas de esperanza. Dios te bendiga.